Bien, apertura del segundo bloque, nos metemos de lleno como lo habíamos prometido. Gabriel Ventura, hablemos de política, que es lo que se pueda hablar. Sí, buenas noches para todos. Estaba pensando, cómo salir, porque me quedé con lo que dijo Rodrigo, si hay que traer buenas noticias o no. Cada vez está más difícil, ¿eh? Cada vez la vara está más difícil. Voy a hacer un picadito, Héctor, en primera instancia por algo que ocurrió hoy. No este domingo, el próximo se vota en la provincia de Buenos Aires. Y hoy volvió a aparecer el candidato de la Libertad Avanza en esa provincia, José Luis Esper. Un hombre que en los últimos días estuvo bastante alejado un poco de la escena pública. Es un hombre que tenía vínculos con Españolo, fue quien se lo presentó al presidente de la Nación, que luego se transformó en su abogado, que luego se transformó en el director de la Andis y que es el hombre, presuntamente, que habla en los audios que se han filtrado la última semana. Hoy, tanto los hermanos Milei como el propio Esper estuvieron en Lomas de Zamora y ocurrió esto que verdaderamente es repudiable. No es un hecho que estemos de acuerdo para nada, más allá de que usted puede saber bien que a mí no me caen en simpatía algunas ideas o la mayoría del gobierno nacional, pero esto no está bien. No está bien esto, no está bien los hechos de violencia que ocurrieron el fin de semana, no son las maneras, puede ser gracioso, hay memes de Esper yéndose en la moto y demás, pero no está bien que alguien esté haciendo campaña. Quizás es la primera vez que llegan a ese lugar de la provincia de Buenos Aires, quizás el presidente está saliendo del país ahora, sí, puede ser, pero no está bueno esta situación, que haya piedrazos, no es el camino para nada. En medio de esta caravana que fue frustrada en Lomas de Zamora, Héctor, el presidente dio unas breves declaraciones sobre el escándalo de los audios, muy cortitas. Después habló incluso sobre estas cuestiones de los piedrazos en algunas declaraciones que trascendieron. Pero vamos a escuchar, si te parece, lo que decía el presidente de la Nación. Son apenas unos segundos sobre el escándalo de las coimas. No va a llegar, a ver. Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. Vamos a llevar a la justicia española. Españolo, se refiere a españolo. Sí. Lo vamos a llevar a la justicia. Todo lo que dice es mentira. Muy corto lo que dijo, pero muy importante, porque acá se desprenden un montón de puntos. Sí. Primero, un reconocimiento ¿De qué es él? de que es la voz Muy bien. Sí. de Yo quien pensé era el responsable. lo mismo pensé yo cuando escuché lo de por primera vez. Hay un reconocimiento. Y él dice, lo vamos a llevar a la justicia. ¿De quién está hablando? ¿De funcionario? Interpreto que sí. Sí, yo interpreto lo mismo. Yo creo que son los puntos clave que estás marcando. Porque él no desconoce ya la veracidad de los audios, a diferencia de lo que venía ocurriendo. Incluso vamos a escuchar un ratito a Franco hoy en la Cámara de Diputados. Pero decía, esto es falso, lo vamos a llevar a la justicia. Le está reconociendo la identidad de que es español el que está en los audios. Ya el gobierno no está tratando de evitar que se conozca esa situación. Se corre de la operación. Se corre de la operación. De la palabra operación. Que venía usando, que venía llevando a decir que desde el gobierno era el kirchnerismo. Un ratito antes de eso, unas horas antes, ya bastante ofuscado incluso por estar mucho tiempo respondiendo preguntas en la Cámara de Diputados, pese a que es su obligación como jefe de gabinete, Guillermo Francos, entre otras cuestiones, respondió muchas preguntas, varias por escrito. Hubo incluso algunos intercambios entre diputadas cercanas y no tan cercanas a la Libertad Avanza. Se viralizaron algunas fotos de la diputada Lemoine con un mensaje que se enviaba hablando de otra diputada con el presidente de la Cámara en el mismo momento que estaban en la Cámara. Bueno, esas cuestiones pasaron, pero además esto dijo, y en una consonancia diferente a lo que dijo el presidente después, el jefe de gabinete hoy en la Cámara de Diputados sobre lo que ocurre con las coimas presuntamente a Karina Milei. En segundo lugar, mientras que el Congreso Nacional sancionaba una ley de emergencia en discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón. El accionar de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar. Una vez más,
una vez más, responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos. Y a los pocos minutos se rompe la consonancia. Con lo que dice Milei que veíamos anteriormente. Lo trajimos por los hechos de violencia como primero, pero esto pasaba más temprano. Dos puntos que me parecen también importantes de esta cuestión. Francos hablando de respeto a la división de poderes. También escuchamos a Milei ayer acá cuando habló de un Congreso secuestrado. Es de celebrar si el Gobierno Nacional va a reconocer que el Congreso de la Nación es un poder independiente que toma decisiones y que puede avanzar con leyes. Es muy respetable. Como también respetable que avance la justicia investigando y saber qué ocurrió en torno a esta cuestión de las coimas en cuanto a los negociados que hay incluso atrás de otras prestaciones que tienen que ver con el sistema de salud. En las últimas horas mucho se dijo. Que habría, lo digamos por ahora. Porque Sí, que habría, es verdad. Es que, gracias, Héctor, No, por verme en ese sentido. Y es verdad, que habría. Ayer habló alguien que no venía hablando en el último tiempo. De hecho, le dijo al periodista que fue porque le tiene aprecio. Nos referimos al senador por esta provincia, Luis Juez. Un hombre que ha votado a favor de las leyes de emergencia en discapacidad, reconociendo su historia personal, su vínculo con su hija, pero también reconociendo que ahí hay un problema donde el Estado tiene que hacerse cargo. Habló de esto, habló de la situación. Vamos a escucharlo casi completo en la referencia a este tema, porque tengo algunas opiniones que quiero traer al debate. Pero vamos a escuchar a Luis Juez ayer, que le dio una entrevista a Jonathan Viale en la pantalla de tele. Que de estos problemas se sale para adelante. Ok. Yo lo acompaño al presidente, no soy La Libertad Avanza, no soy senador por La Libertad Avanza, no voy a ser candidato nunca por La Libertad Avanza, soy un dirigente que lo poco, lo mucho, lo he construido solo, me considero amigo del presidente, lo banco porque conocí a todos los presidentes y estoy convencido que es un tipo decente. Necesito corroborar esa decencia, a gritos. Yo me junté con Españolo, lo cité a mi despacho en 2 o 3 oportunidades. Ah, ¿estuviste con Españolo? Para discutir con claridad el tema de la discapacidad. Claro. Claro. Para plantearle con la necesidad que yo venía escuchando a las prestadoras por el tema de que estaba congelado. A ver, ¿Y? me putearon como voté con el tema de la discapacidad. Me mataron con el tema del Garrahan, me mataron en las redes. Me mataron, traidor, hijo de puta, vos comés con Milei, mirá lo que hace. Y ahora resulta que tengo que ver la televisión, que no había plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí hay para la cometa. Entonces te quiero decir que yo necesito a grito que el tema se aclare. Lo digo con dolor. ¿No hablaste con Milei? No, no he hablado con Milei, no he hablado, y la verdad que vengo a este programa porque vos me pediste por favor que lo hiciera y la verdad no tenía ganas de ir porque no quiero decir nada incorrecto, nada inconveniente, pero la corrupción para mí siempre fue... Yo hace 40 años que hago política y no soy parte de ninguna casta, pero siempre fue una limitante, fue un límite que yo no he y no soy candidato a papa y no me propongo para que me canonicen. Ahora ese es un límite que yo no estoy dispuesto a transponer de ninguna manera. Siempre que tenés estas cuestiones, se sale para adelante, se sale con la verdad, se sale con energía, salimos de especular si los audios están coordinados. Maestro, esto se resuelve en 10 días nada más. Son suyos, te subo, usted dijo esto, cómo lo dijo, cómo es la cuestión. Se resuelve si hay voluntad. ¿Quién tiene que hablar? ¿Españolo para vos? ¿O el presidente? ¿O todos? Pero el primer responsable es Español. Preguntarle si esa es su voz, si esos audios son. ¿Y por qué no? Después el tipo te dice, yo estaba haciendo, qué sé yo, un TikTok, se me ocurrió, estaba grabando boludeces. Ahora digo, y también va con un montón de pericias, hace 40 años que ejerzo la profesión como derecho penal. Digo, esto con una auditoría, en 10 días tenés claro si acá hubo un sobreprecio, cómo se pagó. Esto es así. No creo que se resuelva tan fácil. No creo que se resuelva tan fácil. ¿Sabes qué pensaba, Héctor? Los vamos viendo hacia atrás, los materiales que traje hoy, ¿no? Sí. La declaración del presidente, antes ocurrió lo de Francos, antes ocurrió esto del senador Luis Juez anoche. Digo, porque el juez reconoce que la existencia o la posible existencia de coimas, ya habla en ese sentido. También reconoce y dice, bueno, que Españolo sí es él que lo diga. También el juez dice alguna cosa, dice que pertenece a la política, pero que no es parte de ninguna casta en los últimos 40 años. Eso es contradictorio al discurso del presidente Javier Milei. Pero también el juez dice que no es candidato, que no va a apoyar, que no tiene nada en juego con La Libertad Avanza, pero en la boleta única
que nos vamos a encontrar, hoy empezó la campaña, en octubre, en Córdoba, la columna número 1 va a llevar a un señor que tiene apellido Roca, que es el socio del diputado Bornoroni, que es el candidato a la Libertad Avanza, y que la semana pasada, ahí lo estamos viendo, y le agradezco a la producción que rápidamente buscaron la imagen, fueron presentados en el centro cívico, en el Frente Cívico de la provincia de Córdoba. Ahí está, Luis Juez, Bornoroni y el candidato Roca. La semana pasada, porque el Frente Cívico en esta provincia firmó con la Libertad Avanza. ¿Juez puede reconocer que no integra formalmente las filas de la Libertad Avanza? Bueno, sí, puede reconocer, pero no desconocer que no tiene intenciones electorales. No será él, son sus candidatos, son sus integrantes de fuerzas. Avala esa lista y fue presentada esto la semana pasada. El lunes, después de que se conocieron las listas en Córdoba, Juez, junto con Bornoroni, el hombre fuerte de Milei aquí, presentaron la lista de Roca para las elecciones del 26 de octubre. Yo entiendo también que Juez, al igual que en temas jubilados, él se ha mantenido coherente en las decisiones. Por eso es valorable que él lo reconozca. Pero también hay que reconocer que no está alejado de la Libertad Avanza en esta provincia y de hecho va a hacer campaña seguramente por ese candidato. Me parecía que era importante. No, claro que sí que lo es. Bueno, no fueron los únicos, no vamos a llevar por tiempo, pero también hoy hubo un acto y habló Cristina Fernández sobre estas cuestiones. Manifestó y se autocitó a un discurso que había hecho, ahí estamos viendo imágenes, otra vez en este formato de audio. Hablando la presidenta del PJ, que en realidad no está ejerciendo, quien ejerce hoy la presidencia del PJ es el senador Mayans, o el vicepresidente primero. ¿Estas imágenes son de archivo? Son de hoy, de un audio en un acto. Un audio en un acto. Porque recordemos que está hablando de esa manera. Entonces, la transmisión oficial del acto, ahí se escucha el audio de Cristina Fernández, de Fuerza Patria, en la provincia de Buenos Aires. Dijo, entre otras cuestiones, Héctor, que habló de este escándalo, habló de los hermanos Milei, habló de la desregulación de Sturzenegger y se autocitó a un discurso del 23 de noviembre donde cree ella, anticipó un poco que estas situaciones podían ocurrir. Se está hablando mucho en este sentido, seguramente en estas horas. Ayer decíamos acá, el presidente de la Cámara de Diputados no estaba hablando, finalmente dio una nota anoche también en esta cuestión. Es inevitable, el gobierno, vos lo marcabas bien en el bloque anterior, busca que vaya por otro lado la agenda política. Lo que no ha habido, y esto es valorable, no está existiendo lo que se denomina en política el carancheo político en este tema. No están yendo por ese lado. A ver, el kirchnerismo tiene el kirchnerismo. El peronismo tiene sus problemas, sobre todo en lo que es el Gran Buenos Aires, y está quedando solapado porque en realidad las otras informaciones son mucho más importantes. Pero la discusión de Kicillof con el hijo de Cristina, clara, con Máximo, es clara. Lo de Máximo fue extremo. Sí, bueno, pasó también esta semana y no trajimos quizás porque es también un tema que va superado, más, y esto es más nacional, y eso pasó en la provincia de Buenos Aires, pero bien lo decís vos, Máximo Kirchner criticó al gobernador Kicillof en un acto de la misma fuerza para las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, dijo. Habló de los fondos que el gobernador, si a Quilmes mandara los fondos que manda La Plata, dijo. Palabras más, palabras menos, dijo para eso. muchos era innecesario en este momento, pero bueno. En un acto de campaña. Digamos, tiene lo suyo también. Y como eso, Héctor, también hay una cuestión. Este momento, creo que, de hecho ayer hablábamos de algunos sondeos que empezaron a salir, hay un descontento generalizado con la situación, ¿no? Porque hay calidad de vida y la vida de personas en el medio con lo que ocurre en temas de discapacidad, con lo que viene ocurriendo también con jubilados y jubiladas, estas cuestiones. Pero también hay una clase política que muchas veces está mirando para otro lado. Y vamos a votar en algunos meses nada más. Hoy inicia esta campaña electoral y necesitamos propuestas, soluciones, porque si este gobierno y esta fuerza política no da respuestas a la gente, tendrá que venir algún otro espacio que las pueda dar. A veces parece que la discusión es más por la silla, por quién ocupa la banca, que por las propuestas concretas para sacar el país adelante. Y en octubre está acá a la vuelta. Está acá nomás. Está acá nomás. Muy poco tiempo. Como el que queda. Sí, como el que queda.